Evangelio según Mateo. El tema simplemente lo he titulado Decídete por Cristo o por la enfermedad. Repito, decídete por Cristo o por la enfermedad. Si tú realmente te decides por Cristo, muchas situaciones posiblemente se van a empezar a arreglar en su vida, porque así sucedió conmigo y con muchos que conozco. Tú no te decides por Cristo, la enfermedad no va a desaparecer. Mateo capítulo 9. Y quiero permitirme decirle que no estoy mirando en toda enfermedad un conflicto de índole espiritual, de carácter espiritual. Aunque soy de los que creo que muchos de los problemas que podamos estar teniendo y las señales que estamos mostrando y que nos están causando problemas, sí podrían ser de carácter espiritual. Hay males, hay enfermedades, hay aflicciones que son espirituales, emocionales y corporales, del cuerpo. Y nosotros tenemos que aprender a identificar y reconocer lo que está pasando. Mateo capítulo 9. No estoy hablando de ver, repito, en toda enfermedad un problema de carácter espiritual o emocional o de inmoralidad. No. Hay enfermedades que es el producto de que nuestro cuerpo se va gastando, hermano. Mire, yo me doy un martillazo en la uña. Y ahora la uña está negra, está morada y se me está saliendo. Eso no tiene nada que ver con algo inmoral, o con algo espiritual, o con algo emocional. Eso tiene que ver que el martillo se equivocó y en vez de darle al clavo le dio al dedo. ¿Me explico? Hay cosas que no tienen nada que ver con esto, pero hay cosas que sí. Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 8, dice así. Permítame darle lectura, quiero que usted siga con su vista. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, mire lo que dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él, es decir, el enfermo, se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Padre, bendice la exposición de tu palabra, que alumbra nuestra vida, que trae esperanza a nuestra vida, que trae luz, entendimiento a nuestra vida, y que conforme la creemos, la leemos, la analizamos, la estudiamos, conforme en la medida que la incrementamos en nuestra vida, se van a operar dentro de nosotros muchas liberaciones, muchas sanidades. Pido, Padre, su bendición por su palabra, por este tiempo, por cada oyente. Le damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Quiero repetir lo que dije al comienzo. Hay muchas enfermedades, hay muchos males, hay muchas aflicciones
que están ocurriendo en la vida de los seres humanos, que son producto de conflictos espirituales, conflictos emocionales, y que también atacan y terminan atacando el cuerpo. A veces el espíritu está enfermo, el espíritu del hombre está enfermo, está herido, está dañado, está oprimido. Y eso enferma el alma, y eso enferma el cuerpo. A veces es el alma, cuna de las emociones, según yo entiendo, según William MacDonald también entiende, el alma, cuna de las emociones, cuna de deseos, cuna de afectos. El alma está dañada, se daña y se enferma y se oprime y se aflige y se angustia y se entristece. Y el alma afecta áreas espirituales y también afecta el cuerpo. Permítame decirle que no estoy buscando fantasmas donde no existen. Se lo voy a decir de esta manera. Siendo pastor de una iglesia allá en Manhattan por un año, un día llegó un hombre a la oficina y me dijo, ¿usted es el pastor encargado del ministerio hispano? Sí, le dije, para servirle. Y me dijo, quiero que sepa que yo soy evangelista y sanador. Ya se lo dije a usted tiempo atrás. Y el Señor me mandó a esta iglesia para que aquí se haga una campaña, porque Dios quiere venir a sanar a la gente en este lugar. Qué interesante, le dije, gracias, le dije, qué bueno, gracias. Pero qué interesante que Dios se lo dijo a usted, pero no me lo dijo a mí, que soy el pastor de la iglesia. Vamos a esperar que el Señor me lo diga a mí. No, usted sabe cómo es el asunto. Sí, le dije, yo sé cómo es el asunto, pero ya que usted me dice que usted tiene el don de sanidad y usted sana a los enfermos, mire, permítame, yo voy a terminar de hacer unas cositas aquí y lo voy a invitar al hospital. Y lo voy a invitar al manicomio para que usted con su poder pueda sacar demonios y pueda sacar enfermedades y pueda sanar. No, me dijo, no se trata de eso, es que la gente tiene que venir a la iglesia y aquí se hace el milagro. Ah, es un milagro simplemente en 4 paredes, es decir, su poder no sale de una iglesia. Qué extraño eso. Mire, yo lo voy a llamar en otra ocasión, cuando Dios a mí me hable que Dios quiere que usted venga para acá. He quedado triste y preocupado porque nunca más me llamó y nunca más me buscó. En ese sentido no me estoy refiriendo. Esos son charlatanes, esos son embusteros. Aquí hay una familia, óigame bien, aquí hay una familia que su familia de la República Dominicana llamaron porque aquí a Nueva York iba a llegar un hermano de la República Dominicana que tenía el poder de la sanidad y de la sanación y de la liberación. Esta familia que estaban aquí en Nueva York tenían una hija enferma y se contactaron desde la República Dominicana. Quiero que reciban a fulano y quiero que él ore por fulana que está enferma. Él la va a libertar, él la va a sanar. Altagracia, e hicieron el contacto entre el famoso sanador que venía de su país con la familia que tenían una niña enferma acá, una joven enferma. Cuando llegó la cita, llegó la reunión, el hombre dijo, por favor, joven, vaya a su cuarto y acuéstese en la cama. Y se acostó en la cama. Y allá entró el sanador a sanarla. Y empezó con su elocuencia y jerigoncia espiritual, empezó a
hablar su palabrería y sus cosas y empezó a ponerle la mano en diferentes partes del cuerpo. Y aún en partes que no debería poner mano. Cuando ya se dieron cuenta de eso, le dije, no, espérese, váyase de aquí inmediatamente. Váyase de aquí inmediatamente. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Dios sana. Dije, Dios sana. Dios liberta. Dije, Dios liberta. Pero no es sobre la base de un hombre. Es el poder de Dios que actúa aún independientemente a pesar del hombre y no por causa del hombre, sino por causa de su gloria. Yo he sido sanado, yo he sido libertado personalmente. He sido sanado 2 veces y he sido libertado cuando joven, teniendo 18, 19 años de edad. El mismo demonio me estaba llevando y la depresión estaba actuando de tal manera en mi vida que me quise suicidar varias veces. Y en ese tiempo el Señor me llamó a salvación. Y habiéndome libertado por la gracia de Dios, mi libre albedrío, y darle libertad a mi libre albedrío, respondí al llamado y fui salvo por la fe. Mire, el gozo y la alegría que inundó mi alma, que inundó mi ser, fue tan grande que hasta el día de hoy nunca he vuelto a experimentar esa sensación de depresión, de deseo de quitarme la vida, y todo se me fue. Y yo sé y estoy seguro que si aquí comenzamos a preguntar testimonio, yo sé que aquí hay gente que ha sido libertada. Levante la mano. A ver, todos los que han sido libertados de diferentes cosas. Hasta mi esposa fue libertada. Lo único triste es que después que se topó conmigo quedó atada nuevamente. Pero no importa ya, eso es otro cuento. ¿Okay? Pero bueno, aquí tenemos Mateo capítulo 9, aquí tenemos algo interesante. Aquí tenemos algo que yo quiero invitarle a meditar. Y sobre este pasaje hemos de desarrollar algunas verdades pertinentes, algunas verdades urgentes, perentorias, necesarias, sobre lo cual queremos que usted medite, pondere, examine. Mateo capítulo 9, mire lo que dice. 9, versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Puede ser Nazaret, no estudié ese versículo, o puede ser Capernaum, que no es su ciudad, es donde él comenzó su ministerio público, pero puede ser Nazaret, porque allí fue donde Cristo llegó después de que su madre con José, ¿cierto? Su tutor, por decir así, de Egipto, llegó a Nazaret. Ahora bien, no es importante cuál es su ciudad, es importante lo que sucedió en esa ciudad. Y sucedió, eso es lo importante, lo que sucedió. Y sucedió que le trajeron un paralítico, alguien que no podía caminar, alguien que no podía depender por sí mismo. Escúcheme, hay paralíticos espirituales, hay paralíticos emocionales y hay paralíticos físicos. Y sucedió que le trajeron un paralítico, alguien que no dependía de sí mismo, alguien que necesitaba que le hicieran todo. No podía moverse hacia ningún lugar. Y este paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, permítame llamarle
su atención. Cristo le dijo algo que como que no tenía sentido. El hombre estaba paralítico y enfermo. ¿Y por qué le dijo, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados? Hago notar, oiga bien, hago notar que Cristo no ignoraba que esta persona estuviera enferma, porque Cristo, el Hijo de Dios, todo lo sabe. Hago notar, oiga bien, que Cristo no ignoró de ninguna manera la palabra de los amigos de esta persona. Nuestro amigo es un paralítico, no puede caminar. No lo ignoró porque la Biblia dice que al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Salmo 51. Hago notar que Cristo entendió de manera obvia que el hombre siendo traído ante él en una camilla, en una cama, con 4 elementos, con 4 amigos, implicaba que algo no andaba bien en esta persona, implicaba que esa persona no podía caminar, implicaba que esa persona estaba enferma. Amados, estoy haciendo notar, por lo tanto, que Cristo sabía que la persona estaba enferma, paralítica, sin poder caminar, y que Cristo, sabiendo la condición del hombre, repito, y que Cristo, entendiendo, conociendo y sabiendo la condición del hombre, mas sin embargo, óigame bien, mas sin embargo, Cristo no declaró, no exclamó, no gritó, hombre, levántate, camina, sé sano, que era lo correcto, ¿no es verdad? Si el hombre está enfermo y lo trajeron para que lo sanara, el hombre no puede caminar, lo obvio, lo lógico, óigame bien, lo obvio, lo lógico, lo inteligente, lo sabio, lo sensato, es que Cristo se parara en él, delante de él, y le dijera, hombre, levántate, sé sano, camina. Mas sin embargo, no le dijo eso. No le dijo eso. Sino que le dijo, por el contrario, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué tiene que ver la parálisis, la falta de poder caminar? ¿Qué tiene que ver con eso de que tus pecados te son perdonados? Oye, Cristo como que se le fue el cerebro en ese momento, como que se equivocó. No, espérate, no. No hay equivocación alguna. Me puse a investigar y me puse a leer porque a mí me gusta investigar un poquito. Y resulta que todos los comentaristas que leí sacan esta conclusión, llegan a esta conclusión. Cristo no le dijo al hombre, levántate, toma tu lecho, camina, sé sano, sino por el contrario le dijo, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué le dijo eso? La mayoría, todos los comentaristas que leí, que no fueron muchos, dice que porque posiblemente, sin lugar a duda, de manera evidente, la parálisis que tenía este joven o esta persona era producto de algún pecado. Por eso entonces el pasaje dice, para que sepan entonces que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, yo te digo, versículo 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Es decir, al final le dijo, levántate, sé sano, ponte a caminar y vete a tu casa. ¿Por qué? Porque ya lo había perdonado. Porque había recibido perdón. Porque sin perdón, él no se iba a sanar.
llegamos a una conclusión obvia entonces. Muchos de los males, muchas de las enfermedades, muchas de las crisis que estamos nosotros atravesando y viviendo, y muchos de los síntomas extraños que experimentamos, es producto del pecado. Repito, muchos de los males, muchas de las enfermedades, muchos de los conflictos que el ser humano arrastra como una pesada carga, con un alma enferma, o con el espíritu enfermo, o con el cuerpo enfermo, mucho es producto del pecado. Y nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que el pecado, desde que apareció el pecado allá con Adán y Eva, desde ese momento viene la crisis desarrollándose. Y que sumado a una serie de factores, sumado a una serie de situaciones y de eventos, esto va creciendo, esto va creciendo. Hoy por hoy estamos viviendo y estamos experimentando una sociedad enferma. Una sociedad que está completamente dañada. Porque permítame decirle esto, la única sanidad para este tipo de conflicto, el espíritu enfermo o el alma enferma, inclusive el cuerpo enfermo, la única solución se llama Dios, se llama Jesucristo, se llama Espíritu Santo, se llama Biblia. No es el hombre, no es la iglesia, no es una religión, es Dios que hace posible todas las cosas. Y el hombre, al vivir lejos de Dios, es decir, el hombre al vivir separado de Dios, es decir, el hombre al vivir lejos de la medicina que se llama Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo y la Biblia, el hombre se va a enfermar. Porque Dios y la Biblia es medicina preventiva, es medicina curativa y es medicina restaurativa. Por eso que en esta iglesia, de este púlpito, predicamos temas preventivos para prevenirnos de conflictos. Y predicamos temas curativos cuando la persona no previó lo que iba a suceder y tomó malas acciones y malas decisiones y le trajo consecuencias. Entonces también se predican temas curativos. Y a veces el mal avanza de tal manera que la persona prácticamente es completamente incompetente, como dije, paralíticamente, emocionalmente hablando paralítico, espiritualmente hablando paralítico, inclusive físicamente hablando paralítico. Entonces la palabra también se convierte en algo restaurativo, restaura a las personas. Por lo tanto, de acuerdo a este pasaje y otros más que vamos a ver, hay una relación directa entre lo que es mi estado emocional, mi estado espiritual y aún mi estado físico en relación al pecado. Mis amados, por lo tanto, al haber perdón en esta persona, habría, obviamente hablando de manera correlativa, de manera consecuencial, de manera seguida, sanidad del enfermo. Salmo 51. Ahora vamos a revisar algunos pasajes y óigame, varios de estos pasajes los vamos a volver a citar hoy en la tarde, porque siempre el Señor nos ha puesto en nuestro corazón dar un tema por la mañana y completarlo por la tarde. Entonces, Salmo 51,
Mire lo que dice, versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, porque al borrar Dios todas las maldades, esos huesos que están heridos, ese cuerpo que se siente, enfermo, y la crisis que está experimentando aquí el salmista, si no me equivoco, el rey David, va a tener libertad y va a tener sanidad cuando se opera el perdón de los pecados. Permítame decirle, Salmo 32, por ejemplo, Salmo 32, y repito, a la tarde vamos a hacer más ampliamente uso de estos pasajes para profundizar un poco. Salmo 32, versículos del 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová, es decir, el Señor, no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mira lo que dice el versículo 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Yo no sé lo que estaba experimentando el rey David aquí, pero él dice que sentía que su cuerpo, que sus huesos le dolían. No sé lo que quiere decir mis huesos envejecidos. Y dice, en mi gemir todo el día. Es decir, estaba experimentando una situación agobiante, una gran aflicción que le hacía llorar todo el día. Y sentía que los huesos le dolían y su cuerpo estaba siendo maltratado. Me parece que la Biblia dice por allí que el profeta Jonás llegó a pedir la muerte a Dios. ¿Por qué? Porque cayó en una depresión. Me parece que la Biblia dice por allí que el profeta Elías pidió la muerte también a Dios. Me parece que cayó en una depresión. Amados, vuelvo a repetir, hay una relación directa entre lo que es mi aflicción de carácter espiritual, de carácter emocional o de carácter corporal por medio de una enfermedad, de un mal. Todo eso, hay una íntima relación entre lo que es el pecado y esa situación. Ahora, me voy a salir un poquito, que se me ocurre una idea. Pastor, ¿pero qué tiene que ver este asunto del pecado con la enfermedad? Porque Isaías 59. Me salí un poquito del bosquejo, pero se me ocurrió ir en esta dirección. Permítame decirle esto. Dios es el que sana. Dios es el que liberta. Dios es el que quita la aflicción. Dios es el que quita la angustia. Pero hay una cosa grande en todo esto. Para que esto suceda, tenemos que entender dónde está el meollo del asunto, dónde está el corazón del problema. Isaías 51, versículo 1 en adelante. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar,
ni se ha agravado su oído para oír. Este versículo dice que el amor de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios está presta, está disponible, está preparada para ayudarnos. Y dice que el oído de Dios no se ha agravado para no oír. Y dice que la mano de Dios está presta para ayudarnos. Dios quiere cuidarte, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere sanarnos, Dios quiere libertarnos, porque Dios dice que el oído de Él está preparado para oír tu clamor, nuestro llanto, nuestro gemir. La Biblia dice que la mano de Dios está abierta y extendida para todo aquel que quiere acudir a Él. Pero hay un problema. Versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Pero, es decir, aunque el oído de Dios está presto para oír nuestro clamor y nuestro gemir, pero a pesar de que la mano de Dios está extendida para tomar mi mano y sacarme del lodo cenagoso de la desesperación y sacarme de ese camino turbulento, de ese camino atribulado, de ese camino angustioso, aunque la mano de Dios lo quiere hacer, pero, dice versículo 2, pero vuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras soberbias, nuestras rebeldías, nuestros crímenes delante de Dios, nuestras transgresiones han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. ¿Y por qué nuestra lengua habla maldad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí sigue relatándonos de una manera magistral, de una manera maravillosa. El escritor bíblico, el Espíritu Santo, sigue relatando. Aquí el versículo 4 dice: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Cuando la palabra vanidad y vanidades aquí se refiere a idolatrías, a que adoran imágenes que tienen ojos pero que no ven, que tienen manos pero que no tocan, que tienen boca pero que no hablan, que tienen nariz pero que no huelen. Entonces cuando dice aquí vanidades, es que confían en la criatura, en una imagen de madera, de plata, de lo que sea, en vez de acudir al Dios creador del cielo y de la tierra. Hacen imágenes de criatura para acudir a la criatura. Esas son vanidades. Y si usted quiere seguir leyendo todo el pasaje, ahí tiene después que lo puede leer. Lo que estoy tratando de decir es esto, hermano. Muchos de los problemas, aflicciones, angustias y males y enfermedades que tenemos es el producto de que hemos pecado contra Dios. Y el pecado nos separa de tal manera de Dios que aunque Él quiere oírte y quiere oírme, aunque Él quiere ayudarte y quiere ayudarnos, no se puede. Porque hay una división que se llama pecado. Y esa división tiene que desaparecer para que entonces el oído de Dios me escuche y la mano de Dios me saque y me sane y me liberte. Así que amados, Proverbios 17, 22 entonces. Proverbios 17, por eso dice entonces, y es un corito que nosotros cantamos, Proverbios 17, 22. ¿Qué es lo que dice aquí? Mira lo que dice. Dice 22, 17, 22. El corazón alegre,
¿Qué dice? Constituye buen remedio, buena medicina, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre, ¿qué dice? Constituye buen remedio. ¿Qué cosa? Buen remedio, el corazón alegre, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre es el gozo del Señor. Pero dice corazón alegre, el corazón del hombre, el interior del hombre necesita estar libertado de todas estas animosidades, pecados, perversiones, rebeldía, para entonces poder estar alegre, porque el corazón alegre constituye buen remedio. Hay algunos de ustedes que no ríen. Ni aunque vayan al circo van a reír. Porque tienen sus almas y sus espíritus cargados, dañados por cosas que tenemos guardadas allá adentro. Mire qué maravilloso es reír a pesar de lo que sucede. Qué gozo, qué maravilloso juntarse con los hermanos. Ayer salimos, yo tenía que comprar unas cositas y 2 o 3 hermanos nos juntamos, cada uno fue en su carro y fuimos por allí, fuimos por allá y fuimos con algunos hermanos. Mira cómo se reían, cómo nos reíamos en ese vehículo. La hermana Asia, ya tuve que decirle, cállese señora, usted se ríe demasiado. Me va a contagiar, yo no quiero reírme. A mí me encanta juntarme con la hermana Betty. Me encantaba en aquellos años cuando la iglesia se estaba iniciando, en esos años, estamos hablando 15, 20 años atrás. Se juntaba Betty, la hermana Tatiana y la hermana Esther. Y entre las 3 yo no necesitaba ir al circo. Cómo se reían esas mujeres, cómo disfrutaban de la vida, hasta de la cosa más tonta se reían. Y yo no me reía por la cosa tonta, me reía porque ellas me contagiaban. Dicen que la risa, se mueven por causa de la risa, se mueven no sé cuántos músculos de la cara y no permiten que lleguen tantas arrugas. Por lo tanto, ¡ríase! ¿Pero por qué no puede reír? ¿Por qué no puede reír? Porque algo hay dentro de usted que lo está contaminando, que lo está enfermando. Así que, amados, volvamos al tema. Entendamos que el pecado, todo tipo de pecado, como veneno que es, tarde o temprano ha de acarrear sobre mi vida espiritual, emocional, física, terrenalmente hablando, mental, en el plano de lo terrenal y temporal. El pecado, que es un veneno, va a acarrear errores que me llevarán a horrores. En este caso, problemas de carácter espirituales, emocionales, físicos, males, enfermedades, conflictos diversos. Escúcheme, si hasta el estrés y el miedo te bajan las defensas. Está comprobado por los expertos que cuando tú vives con estrés, con cuatrés, es 4, es 5, es 3, es 2. Cuando tú vives con todo esto, o cuando tú simplemente estás sometido a presiones extrañas, o vives con miedo, las defensas te bajan. Y ahí vienen problemas serios a tu vida. Mire, yo le voy a decir algo. Si usted vive con miedo de este asunto del virus y del COVID, todo este asunto, tus defensas van a estar toda la vida bajas. Y te lo voy a volver a repetir, cabezona, se lo voy a volver a repetir. El COVID vino para quedarse.
Del origen que sea, vino para quedarse. La hermana Wendy me dijo, pastor, en la semana pasada yo tuve una gripe inmensa. Y me dijo, pastor, y al final no sé si era gripe, no sé si era flu o no sé si era COVID. No me interesa saberlo porque ya se vino a quedar y punto. Andamos preocupados, andamos asustados, no quiero tomar tren, no quiero tomar guagua, no quiero tomar bus, no quiero darle la mano a nadie porque vivimos asustados. Triste su condición. No estoy diciendo que no tome precauciones, no me malentienda. Pero vivir asustado, vivir como se dice aquí, paniqueado, no vale la pena. No vale la pena. Porque la vida es muy corta para vivirla en una constante aflicción, en una constante angustia. No vale la pena. Haga su vida normal. Y mándele al diablo todas esas porquerías que andan dando vueltas por allí. Y sea libre. Disfrute la vida. No ande con esa, vuelvo a repetir, no estoy diciendo que no tomemos medidas, no estoy diciendo que no tomemos medidas preventivas. Hay un pánico grande en tomar el tren. Hay mucha gente que ya no está tomando el tren, que están tomando los buses, mejor las guaguas, aunque se demora más la guagua que el tren, porque está más seguro en estos momentos los omnibuses, las guaguas, las micros, como se le dice allá en mi país, que el mismo tren. Sí, está correcto, tome medida, pero no viva sometido, sometida a ese miedo, porque eso te va a bajar las defensas. Y cualquier virus, cualquier cosa extraña se te va a meter y te va a atacar, porque las defensas están bajas. Pastor, ¿y cómo supo que eso me estaba pasando a mí? Porque un chismoso me lo dijo. Se llama Espíritu Santo. En el buen sentido de la palabra, porque yo no ando averiguando. A ver, voy a ver qué es lo que está pasando en la familia del pastor Jerry, para entonces poder predicar. No, hermano, déjeme decirle algo, yo no vivo preocupado de usted. No ando investigando nada de usted. Simplemente, lo que el Señor pone en mi corazón, yo predico y yo lo enseño. Este tema tengo semanas que lo estoy madurando, que lo estoy desarrollando. Salmo 107, versículo 17. Quédese allí. Salmo 107. He dicho, poquito un momento atrás, un par de minutos, que el pecado es un veneno. Escúcheme, mire para acá. Nadie puede vivir bien y tranquilo con veneno dentro de su cuerpo. A la corta o a la larga, el veneno va a comenzar a trabajar dentro de tu vida, obviamente hablando, envenenándote, obviamente hablando, dañándote, obviamente hablándote, ponzoña, un veneno, que ese veneno va a empezar a trabajar tarde o temprano y van a comenzar a salir señales. Hasta el punto que te puede quitar la vida. El pecado es un veneno. El ser humano no fue hecho para soportar el veneno del pecado. El ser humano tiene que entender que ese veneno tiene un antídoto. El ser humano tiene que entender que el veneno tiene una medicina. Y no es la psiquiatría. Y no es la psicología. El veneno llamado pecado tiene un antídoto,
tiene una cosita que se pone en el brazo o donde usted quiera ponerlo. ¿Usted me entiende? Ese antídoto se llama la sangre de Cristo. Juan el Bautista, cuando vio que Cristo venía hacia él, dijo: he aquí el Cordero de Dios, y repita la otra parte conmigo, que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7 dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, perdona y limpia todo pecado. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esa es la medicina. No hay más. Usted rechaza la medicina de ser quitado su pecado, perdonado ese veneno, quitado ese veneno, limpiado ese veneno. Usted necesita una desintoxicación, desintoxicarse de ese veneno. Mi esposa pasó 4 días sin comer nada, no porque estaba haciendo dieta para adelgazar, ¿okay? No quiero que adelgace tanto. 4 días tomando solamente jugos verdes para desintoxicar su hígado y no sé qué otra cosa más. Ahí ella 2 partes de su cuerpo para riñones, hígado, el páncreas, yo no sé, para limpiarlo y desintoxicarlo. La sangre de Cristo nos desintoxica. Por decir así, nos desenvenena, por decirlo, inventando una palabra. Nos quita el veneno que nos está causando daño. Y escúchame, y hay todo tipo de pecado. Hay pecados espirituales. Lo vamos a ver luego. Uno de los pecados más grandes es la brujería. El horóscopo. Esos son pecados espirituales. Hay herejías que son pecados espirituales que atan a las personas. Mire, yo le puedo dar horas y horas, charlas y testimonios de gente que ha estado literalmente endemoniada. Y lo que nos ha tocado vivir a mi esposa y a mí, y a algunos hermanos por espacio de 30 años. Pecados espirituales. Hay pecados emocionales, el enojo, la ira, el rencor, la amargura. Eso es veneno puro. Algo que nos sucedió 40 años atrás, 30 años atrás, 20 años atrás, y todavía lo recuerdo como si hubiese sido hoy. Tú te estás envenenando tu alma, estás envenenando tus entrañas. Y escúchame, y eso, cuando, mira, yo lo he dicho muchas veces aquí, en la revista Time, años atrás, yo la tengo guardada por allí. La revista Time agarró 5 personas bien, sanas, con sus emociones tranquilas, ¿ok? Y les pusieron unos aparatos en la cabeza. Todo aparato en una pantalla donde aparecía el cerebro. Y el cerebro que se miraban en esa pantalla de esas 10 personas, el cerebro no se alteraba, o sea, tenía colores neutros, colores limpios, colores que no se veían fuertes, por decirlo así. Luego le dijeron a estas mismas 10 personas, Pastor Jerry, le dijeron a estas 10 personas que recordaran un evento traumático en su vida del pasado. Que recordaran, que pensaran en algo que les ocurrió en el pasado, algún abuso, algún desastre, algún incendio donde salieron corriendo, algún accidente, algo que les provocó un trauma grande. Y estas 10 personas,
al empezar a recordar al tener esas memorias, al traer al presente lo que le sucedió ayer, la pantalla, los colores se alteraron en colores rojos y amarillos, fuertes y encendidos. Los médicos y los científicos llegaron a la conclusión que esas memorias de malos recuerdos, de traumas sufridas en el pasado, al traerlas al presente, es como que si lo estás viviendo hoy. Y eso pone a funcionar el cerebro, porque aquí viene la problemática. Comienzan a funcionar el cerebro, y el cerebro cuando recibe esa señal de desastre, de angustia, por recordar lo que sucedió 10, 20, 30 años atrás, ese cerebro manda una señal a diferentes tipos de glándulas, y las glándulas en el cuerpo comienzan a generar sustancias para protegerse de ese peligro. Pero cuando esas glándulas generan ese químico que el cuerpo tiene, lo generan de una manera incorrecta, de una manera por una señal que no corresponde, ese químico comienza a dañarte. Y los expertos dicen que el cáncer, el problema al hígado, el problema al páncreas, muchas veces por ese tipo de recuerdo. Porque las animosidades y las emociones no nos dejan olvidar, no nos dejan perdonar y no nos dejan pedir perdón. Y vivimos con ese odio adentro, donde por fuera somos verdaderos payasitos, pero por dentro están guardadas todas esas memorias que nos dañan en el presente. Pastor, pero tú no sabes lo que hicieron. No, yo no lo sé y no lo quiero saber. Pero Dios lo sabe. ¿Y cómo puede ser que todavía tú te sigas dañando? Personalmente te sigas dañando por algo que sucedió en el pasado, que usted no tuvo quizás ni culpa y todavía se sigue dañando y envenenando. Por eso es que hay que olvidar, por eso es que hay que perdonar, por eso es que hay que pedir perdón, para ser libre. Entonces hay pecados de carácter espiritual, hay pecados de carácter emocional y hay pecados de carácter inmoral, sexualmente hablando, que atacan el cuerpo. Aquel hombre que vive una vida disoluta, desenfrenada y anda metiéndose con mujercillas de la calle, pobre de ellas, ¿cierto? No las juzgo y no las critico, pero aquel hombre que vive en inmoralidades, en perversiones sexuales, a la corta o a la larga puede recibir enfermedad venérea y eso lo marca para toda la vida. Amados, quiero que entienda que es grande esta problemática. Salmo 107, versículos, si no me equivoco, 17 al 22. Fueron afligidos los insensatos. ¿Quiénes son los insensatos? Los necios, es decir, su alma, su ser, su yo, su interior fue afligida. ¿De parte de quién? Los insensatos fueron afligidos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Como consecuencia, mire lo que dice, su alma abominó todo alimento. Llegó un momento que no quieren comer, que no quieren seguir comiendo, ingiriendo ese alimento que es necesario para subsistir diariamente. Su alma, su ser, su vida abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte.
La aflicción y la angustia era tan grande que ya no querían seguir viviendo, que ya no querían seguir comiendo. Pero miren lo que dice aquí, versículo 19, pero clamaron al Señor, a Jehová, en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Miren lo que dice el versículo 20, envió su palabra y los sanó. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y dice Dios que envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Es Dios el que sana, es Dios el que liberta. La palabra de Dios tiene poder. Por eso permítame decirle esto. Por eso que yo desde hace 40 años atrás, desde que estoy en la fe, no me pierdo un servicio. Las pocas veces que yo he faltado a la iglesia ha sido por causas que ya no puedo ir. Inclusive enfermo he venido y enfermo he predicado. Muchas veces. Pero yo no me pierdo. No porque soy pastor, es porque como creyente yo sé que el hombre de Dios que va a predicar algo tiene para mi vida Dios a través de él. Algo me va a enseñar, algo me va a reprender, algo me va a motivar, algo va a quitar de mi vida negativamente hablando cosas malas, porque la palabra es la que nos libra. A ver, aquí. La palabra es la que nos libra. Aquí lo dice. Lo estoy diciendo yo. Por eso es que cuando yo discipulo, por eso es que cuando yo empiezo a conversar con gente, comienzo a explicar lo que es la Biblia, para qué sirve y de dónde viene y qué poder tiene. Comienzo a explicar estas cosas y poco a poco voy entrando más y más y más. ¿Por qué? Porque la gente tiene que entender que el pastor no es psicólogo, que yo no soy psiquiatra. Es la palabra la que hace la obra. Es el poder de Dios que usa su Espíritu Santo a través de la palabra, nada más. ¿Dónde está Mello? ¿Dónde está Mello? Está en el manicomio. Ay, ¿se llama Mello? Se llama, mire, Mello número 2. Mello no está aquí. La Mello número 1 no está aquí. Bueno, puede que esté en el manicomio a lo mejor. Pero Mello vivía en el manicomio, queriendo quitarse su vida. Y cuando fuimos con el hermano Elías tocando puerta a puerta allá en Manhattan, en Post Avenue, entre Nagel en la 204, en Academy, entre Nagel y Post Avenue, tocando puerta a puerta con el hermano Elías, nos salió esa doña toda desgreñada, con pijama. Y yo dije, ¿y esta loca quién es? Dije yo. Y nos dijo, ¿qué quieren? Somos evangelistas de la iglesia cristiana que está aquí en la 207 y andamos predicando del amor de Dios para perdón de pecados y vida nueva y vida eterna. Nos dijo, pasen, que estaba esperando que ángeles llegaran a mi puerta. Oye, me dijo Ángel, imagínate. Aunque mi nombre es Gabriel Ángel, por ese caso. Y entramos donde ella y oramos con ella y empezó a asistir a la iglesia y tenía más de 12 años con pastillas, con psiquiatra, en el manicomio, y después de 12 años dejó todo eso. Y fue tan impactante el cambio de esta mujer que llegando a la iglesia, óigame bien, que llegando a la iglesia, esta mujer le empezó a hablar a la psiquiatra, a la psicóloga y a la terapeuta. Y vinieron a la iglesia a escuchar palabras de Dios. Y una de ellas se quedó buscando consejo, rindió su vida a Cristo y ahora vive en New Jersey. Para la gloria de Dios. La psiquiatra o la psicóloga buscando consejo
porque su psiquiatría y su psicología no sirve de nada. Esto es lo que trabaja. Esto es lo que liberta. Esto es lo que nos ayuda. Esta es la medicina. ¿Sabe por qué aparecieron los psiquiatras y los psicólogos? Porque los pastores ya no aconsejan. Porque los pastores ya no hacen sesiones de liberación. Los manicomios están llenos de gente enferma, emocionalmente hablando, o están llenos de demonios. Una de dos. No existen las enfermedades mentales, porque la mente no se enferma. Lo que se enferma son las emociones. Y las emociones contaminan el alma, llenan el alma y contaminan el espíritu. Y esas emociones tienen tanta fuerza dentro del ser humano que cautivan y esclavizan mi yo, mi voluntad, mi mente y mi corazón. Y me hacen pensar y me hacen decir cosas que no convienen porque las emociones nos trastornan. Salmo 41. Salmo 41, versículo 4. Salmo de David. Yo dije, dice David, Jehová, ten misericordia de mí. Y mira lo que dice ahora, sana mi alma. ¿Por qué? Porque él reconoce, porque contra ti he pecado. Sana mi alma. Sana esa parte de mi cuerpo que está enferma, que está contaminada, que está envenenada. Sánala. Porque yo reconozco que contra ti he pecado. Repito, el alma, cuna de emociones. Hay emociones negativas y hay emociones positivas. Y la humanidad está enferma de emociones negativas. Yo entiendo que hay experiencias que son traumáticas. Y entiendo que hay situaciones que nos duelen. Y entiendo que hay situaciones que nos afligen, que nos angustian. Pero no podemos guardarlas toda la vida. Porque nos van a hacer daño. Van a contaminar todo nuestro ser. Y nos van a dañar de tal manera que nos van a tildar de locos. Y van a decir que nuestra mente está enferma. Y nos van a meter medicinas por un tubo y 7 llaves. Y nos van a convertir en zombies. Porque el problema es el pecado que ha llegado a mi vida y que en mi libre albedrío le he dejado entrar, hacer nido, envenenarme, corromperme, ponzoñarme, dañarme y está causándome problemas en mi vida. ¡Sana mi alma! Y está llamando a Dios, a nadie más. Salmo 41, 4. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Permítame decirle cómo trabaja esto. Salmo 39. Permítame decirle cómo trabaja esto. ¿Cómo trabaja este asunto de las emociones? Emociones negativas. Y también hay
actitudes, acciones negativas, egoísmos. Escúcheme, la envidia. Escúcheme, la venganza. Las personas vengativas es un veneno para ellas mismas. Óyeme, mira, si yo quisiera hacerle algunas cosas a alguna gente. Sí, no, yo no. Tú eres santo y tú. No, yo. Hay ciertas personas que me hacen, o me han hecho, o me han dicho cosas que yo quisiera. Mira, en la calle yo quisiera agarrar un bate y quebrarle a veces todos los vidrios de ese tipo, como yo actuaba antes, lleno de venganza, lleno de cólera, lleno de ira. No, yo sé que eso a ti no te pasa, eso me pasa a mí que soy pecador. Pero eso nos hace daño. La venganza es mía, dice el Señor. Yo tengo quien me defiende, es el Señor. Él sabe dar el pago al que le hace mal a uno de sus hijos, a un cristiano de verdad, a una cristiana de verdad. Dios sabe pagar mejor que lo que yo podría pagar en mi propia venganza. El que toma venganza en su propia mano está usurpando el lugar de Dios, porque Dios dice, mía es la venganza. Oh, mis hermanos, y el alma está llena de todas estas cosas y nos corrompe. Ahora, fíjate lo que dice aquí el Salmo 39. Te voy a explicar cómo trabaja todo esto. Versículo del 1 al 4, al 3. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Versículo 2, enmudecí con silencio, me callé, aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Algo estaba sucediendo y en su interior, en su yo, en su alma, en su espíritu, en su ser, yo no sé, pero algo estaba sucediendo dentro de David. Y dice, y se agravó mi dolor. Versículo 3, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego. Mira para acá. En mi meditación se encendió fuego. Pregunto, ¿qué estaba pensando David? Que por dentro se volvió un impetuoso fuego, un deseo de quemar todo lo que había afuera. Cuando comenzamos a pensar en lo que me dijeron, en lo que me hicieron, porque guardo rencor, porque guardo ira, porque guardo enojo, porque guardo amargura. Y cuando mi mente comienza a pensar y a pensar y a pensar y a pensar en lo que me hicieron, en lo que me dijeron, en lo que no me hicieron que debieron haberme hecho, y en lo que no me dijeron que debieron haberme hecho. Y cuando mi mente, mi pensar, comienza a pensar, ese pensamiento se convierte en un sentir dentro de la persona. Y comienzo a sentir y a experimentar vivamente lo que estoy pensando, porque dentro de mí se enciende una pasión obsesionada, un fuego que quiere dar todo lo que existe. Porque esas animosidades negativas han encendido un verdadero volcán dentro de mí. Salmo 39, 3. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego. Y así, es decir, luego proferí con mi lengua. Mira para acá ahora. ¿Cuántas estupideces y cuántas tonteras tú le has dicho a alguien cuando estás enojado con ese alguien? Dime, ¿cuántas?
Porque tanto pensar, tanto pensar, tanto pensar, tanto pensar, que comienzo a sentir lo que pienso. Y dice, fue tanto el ardor que se encendió dentro de mí, dice David, que con mi lengua proferí, es decir, y proferí con mi lengua, es decir, hablé de una manera desenfrenada, hablé de una manera incorrecta, hablé de una manera inapropiada. Hace un par de días en Texas fue un hijo del diablo, controlado por sus iras, por sus rencores, por sus traumas, por sus frustraciones, acabó con una familia y con mucha gente que había ahí y eran creyentes. ¿Tú crees que eso sucede así de la noche a la mañana? ¿Tú crees que eso es algo que crece así? Van pensando en lo que me dijeron o en lo que me debieron haber dicho que no me lo dijeron. Y comienzan a pensar en lo que me hicieron o en lo que no me hicieron que debieron haberme hecho. Y comienzan a trabajar, y comienzan a trabajar, y comienzan a trabajar. Y se va llenando dentro de ese ser, de esa alma, de ese espíritu, de esa mente, de ese corazón, del lugar de donde sea, se comienzan a llenar esas animosidades que van controlando mi yo. Y llega un momento que el fuego es tan grande, y llega un momento que el desenfreno es tan grande que agarro una escopeta, que agarro una ametralladora, y todo timundi que se me atraviesa por el camino, acabo con él. Y en ese proceso, el alma se va envenenando. Y van apareciendo señales y enfermedades. Ay, qué buena esta persona, mira, cuando le hacen algo, cuando le dicen algo, no responde, se queda callado. Pero a veces es preferible responder, porque si respondes, te sacas ese fuego y se acabó. Pero lo vamos guardando por dentro, y ahí vienen las úlceras. Y ahí vienen los cánceres. Porque estas animosidades convierten al hombre como un verdadero volcán. Porque al final, ¿qué son los volcanes? ¿Qué son las erupciones? Dicen los expertos, los geólogos. ¿Geólogos serán? Que la tierra guarda presión por dentro. Y va guardando presión, y va guardando presión, y esa presión comienza a crecer. Y por algún lado de la tierra, en ese sector, la parte más débil se revienta, se abre la tierra y aparece esa lava y ese fuego tirando piedras por todas partes. ¿Cuántas piedras tú has tirado en la vida, pequeño volcán? ¿Cuántas piedras hemos tirado? ¿Cuánto fuego ha salido de nuestra boca? O mira para acá, o de nuestras manos, por no controlar o por no arreglar los problemas, los divorcios, las separaciones, es producto de que no saben arreglar los problemas. Yo tengo casi 30 años de casado y he tenido que aprender con mi esposa a arreglar los problemas. Y acá hay gente que tienen 25, 20, 30, 40 años casados y no es porque no han tenido problemas, es porque han tenido que aprender a enfrentar los problemas y más vale a solucionarlos. Porque si no lo solucionan, ese matrimonio es un infierno. Recordando lo que me hicieron ayer. Recordando lo que me hicieron ayer. Tonto, envenenando tu alma, envenenando tu yo y envenenando a tu cónyuge. Y escúchame, y envenenando a los hijos. Aquí no conozco a nadie que tenga esta enfermedad, la esquizofrenia. No conozco a nadie. Y si conociera,
no me freno en decir lo que yo pienso. La esquizofrenia es, ¿qué es lo que es? O sea, yo no busqué el diccionario, simplemente yo analizo y puedo decir esto y no estar lejos de la verdad. Es el comportamiento agresivo que presentan ciertas o muchas personas en diferentes momentos y o eventos de su vida. ¿Cuándo la medicina determina que una persona es esquizofrénica? Cuando lo ven el grado de violencia que tienen. ¿No es verdad? Y dicen es una persona agresiva y hay que darle medicina. Permítanme decirle esto. Justamente anoche estaba conversando con mi hijo. Mi hijo tiene una mente bastante curiosa y le gusta leer y meditar, así como su papá, que le gusta estar leyendo, investigando todo esto. Dice que está comprobado que muchas personas que viven sometidas a sustancias o algún tipo de droga, marihuana o cualquier cosa esa, terminan diagnosticados con esquizofrenia. Ahora, él no me dijo que esa sustancia o esa medicina es la que le provoca la esquizofrenia. Yo no lo sé, no he estudiado el caso, tengo que estudiarlo, fue anoche, pero a mí lo que me hace pensar, Pastor Jerry, es que debido a que la medicina no está trabajando en esa persona para quitarle esos síntomas que tiene, esa persona se descompensa de tal manera, esa persona se aflige de tal manera que ya no encuentra solución y caen en una tendencia esquizofrénica violenta. Eso lo estoy suponiendo. No sé si estoy lejos o cerca de la verdad. Ahora, escúchame bien, científicamente hablando, no hay indicios y no hay ninguna evidencia que la esquizofrenia es porque la persona nació con el cerebro dañado y esa parte dañada le provocó esquizofrenia. No existe evidencia. Es más, no hay evidencia de que un golpe en la cabeza provoque esquizofrenia. Porque a mí hace un par de años atrás, de una escalera altísima, me cayó un martillo de metal en la cabeza, que estuve a punto de desmayarme con ese martillo de metal completo, pesado, y me ha caído en la cabeza. Si la esquizofrenia es producto de un golpe en la cabeza, yo estuviera esquizofrénico hace tiempo. Un batazo en la cabeza que te daña el cerebro no provoca esquizofrenia. ¿Qué es lo que provoca la esquizofrenia? Los psicólogos y los psiquiatras y los neurólogos no lo saben. Pero lo cierto es que hay un diagnóstico oficial. Esta persona, este joven, esta señorita, este hombre, esta mujer es diagnosticado con esquizofrenia. Necesita más medicina, que es droga, para inhibir su voluntad, para controlar su yo. Ahora, permítame añadir algo más sobre esto que estoy hablando. Para mí la esquizofrenia viene de un alma enferma. Escúchame. Pregunto, miren para acá, no es tiempo de leer la Biblia, miren para acá. ¿No es verdad que un niño desde pequeño, o muchos niños, se comportan de una manera esquizofrénica? ¿De una manera bipolar? ¿De una manera violenta? Mis hijos, no les permitimos ni violencia, ni esquizofrenia, ni bipolaridad. Porque la bipolaridad y la esquizofrenia o las acciones violentas es lo que los médicos dicen, no, este tipo es violento, es esquizofrénico. Ya, métanle pastillas. Uno de mis hijos, no sé quién fue, una vez cerró la gaveta del cuarto porque se le dijo no en algo de manera violenta. ¡Fua! Casi la quebró. Ven acá.
ven acá, ven acá, ven acá. Tu papá cuando se enoja, porque yo me enojo, a veces, ¿cierto? Como todos. Tu papá cuando se enoja, estrella la gaveta, casi rompe el mueble. No, papá. Su mamá, cuando se enoja, agarra la gaveta y la tira al piso o la estrella con el mueble para que se rompa. No, papá. Entonces usted tampoco lo va a hacer. No, señor, aquí no. Aquí no. Nunca más. Yo lo he dicho muchas veces, en Walmart, mi hijo mayor de 2 años, porque no quería irse de Walmart, quería quedarse adentro y mirando y con los juguetes, estaba embelesado con todo eso. Mi hijo hizo una rabieta bipolárica, esquizofrénica, que fue una cosa horrible. Y la vergüenza que yo tenía, era grande. Con mi paciencia lo agarré. Me lo llevé al carro. Prendí la radio y busqué música rock. Rock music, heavy metal. Que no se escuchaba. Y adentro le di su medicina. Le dije, nunca más. David, nunca más. Nunca más. Los niños nacen con esquizofrenia, para que lo sepa, con bipolaridad, tienen comportamientos diferentes, porque a ti te quieren manipular. Y tu papá y tu mamá, tonto, tonta, ay, pobrecito, ay, ¿qué le va a pasar que tanto llora? Está bien, muchachito, te voy a comprar el juguete que tú quieres. Tonto, te va a manipular toda la vida. Y escúchame, y esos niños que tú le permites esa actitud esquizofrénica cuando bebé, y que todo se lo tienes que dar, y que todo lo que él quiere hay que hacérselo, y que tú se lo permites desde pequeño, esa acción bipolar, esa acción esquizofrénica, eso va a ir creciendo. Esa tendencia bipolárica, esquizofrénica, va a ir creciendo. Porque cuando pequeños no los diagnostican así, pero cuando comienzan a crecer, esa obsesión que tienen por algo, y cuando tú le dices no, y cuando tú le dices no te lo voy a comprar, y no te voy a llevar allí, y no te voy a hacer esto, y no te voy a hacer esto otro, cuando tú le dices no, el muchachito y se vuelve loco. Si no lo frenas, cuando grande, va a hacer berrinches peores y no va a tener control. Y los médicos lo van a diagnosticar de esquizofrenia, o de bipolaridad, o de tripolaridad. Levante la mano todos los que somos tripolares aquí. A ver, levante la mano, sea honesto. Yo soy uno, yo no soy bipolar. Yo soy tripolar a veces, yo soy cuatropolar a veces. Y por la gracia de Dios, Dios me cuida. Porque lo único que me va a frenar es Dios, el Espíritu Santo. Ese es mi concepto de la famosa esquizofrenia. Y no soy experto y no soy científico, pero no hay evidencia científica que la esquizofrenia viene porque hay un problema en el cerebro mental. Eso viene de las emociones que no fueron controladas a su tiempo, que no fueron minimizadas a su tiempo. Por último, Lucas 9:37. Lucas 9:37. Al día siguiente, cuando descendieron del monte,
una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, a quien, a Cristo: Maestro, Raboni, Rabí, Maestro, te ruego que veas a mi hijo. Este hombre tenía un hijo enfermo, pues es el único que tengo. Versículo 39. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y lo sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traed acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Hay otro pasaje en los evangelios que dicen que había una persona muda y Cristo sacó el demonio y la persona comenzó a hablar. Los demonios producen enfermedades. Los demonios producen enfermedades y atan a las personas y las enferman. Y va esa persona enferma porque tiene comportamiento extraño, porque entra como en un trance, y esa persona, tiene movimientos en su cuerpo y la familia no saben qué hacer y lo llevan al médico, y el médico manda a hacer todo tipo de exámenes, un MRI, un cascán, una placa y sangre, y le hacen todo el exámenes y le dicen: mira, no sabemos lo que está pasando con su hijo, con su hija. Hemos hecho todos los exámenes y todo está bien. Y sigue comportándose de manera extraña. Y sigue creando conflicto en su medio. Llega el momento que los médicos dicen: tiene una enfermedad espiritual, o sea, mental. Está loco. No está loco. ¿Sabe lo que tiene? Demonio. ¿Sabe lo que tiene? Demonio. No te estoy diciendo demonio a ti. Lo que tiene es demonio. Son demonios. Son entidades espirituales malignas que lo controlan y lo quieren destruir. La Biblia dice que la demoniología ataca la mente, la voluntad, el cuerpo de los seres humanos y hacen lo que quieren. Robert, ¿tú me das permiso para contar el testimonio de la amada madre? ¿Sí? A mí se me olvidó preguntarte: pastor, tengo que ir a México. Mi madre está enferma. Mi viejita está enferma y tengo que ir al médico. Y tengo que ir a México. Y está mal. Pastor, pero quiero que oren por mí porque ya están los papeles en trámite y me dieron este papel y dicen que puedo viajar para México con este papel, pero no saben si voy a poder volver. Aunque tiene papel que dice que sí. ¿Tú te recuerdas que conversamos? Y la iglesia comenzó a orar. Y el hermano Robert se fue a México. Los médicos no encontraban nada, pero la vida se le estaba yendo. ¿Qué edad tenía tu vieja? ¿Cuánto? 80 años ya. Y los médicos no encontraban nada, ni una cosa, no encontraban nada. Y el hermano Robert comenzó a visitar a la mamá que estaba enferma y le llevó la palabra y empezó a predicarle y empezó a testificarle. Y empezó a predicarle y empezó a orar con ella. En el poder de Dios, Dios es el que puede hacer algo. La mamá rindió su vida a Jesucristo. Después que rindió su vida a Jesucristo, vomitó algo negro que había en su estómago que se le estaba comiendo. Vomitó algo que los médicos no sabían lo que era. Yo sé lo que era.
A la mamá le hicieron brujería y le hicieron hechicería. Porque eso tiene poder. Y esa brujería y esa hechicería a la mamá se la estaba comiendo. La enfermó de tal manera que fue internada. Tristemente, humanamente hablando, fue tarde la intervención de la gracia de Dios. Ya estaba comida por dentro y al poco tiempo partió, pero rindió su vida a Cristo. Yo no sé cómo tú puedes vivir sin Cristo, sabiendo que estás expuesto a una serie de demonios y brujería, que cualquier persona que te tiene envidia, que te tiene mala, cualquier persona que cree que tú le hiciste un daño, va a un brujo y te hacen un trabajo. Yo no sé cómo tú puedes vivir sin el resguardo que se llama Jesucristo. Hay gente que se colocan cositas en el pecho y se colocan, los católicos se colocan unas tiritas con unas cositas cuadraditas, creo que se llaman escapularios, y para resguardarse. ¡Boloni! Eso no sirve. Cristo es el que te resguarda. El Espíritu Santo te liberta y te cuida. El pecado daña. El pecado enferma. El pecado destruye. La brujería es un gran pecado. Porque o confiamos en el poder de Dios o confiamos en la brujería, que es el poder del diablo. Tenga cuidado, no juegue con brujería. Aléjese de todo eso, que es un veneno grande que va a destruir. Si usted ha practicado algún tipo de brujería, venga aquí al frente y pídale perdón a Dios. Dios no le va a perdonar si usted no lo reconoce de verdad y se arrepiente, porque es un pecado contra Dios y contra su propio cuerpo. Porque ninguna persona que ha practicado algún tipo de brujería queda libre. Por eso dice la Biblia en Juan capítulo 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué está pasando en su vida? ¿Cuáles son aquellos síntomas que no le dejan dormir? ¿Que está tomando pastillas? ¿Que ha hecho exámenes? Y es verdad, hay síntomas, ya hay señales de un mal, de una enfermedad, pero no saben lo que es. Y los médicos lo único que hacen es darte pastillas, es darte químico y esas pastillas siguen siendo veneno también. ¿Sabes lo que tenemos para ofrecerle a usted? Solamente la fe en Jesucristo. Rendir nuestra vida a Jesucristo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que perdona nuestros pecados. Es el que nos liberta. Y entonces todas las consecuencias de ese veneno pecaminoso guardado en el interior, esas consecuencias comienzan a desaparecer. Y esas toxinas y ese veneno pecaminoso lo vamos botando, lo vamos eliminando de nuestro cuerpo, y Dios va a hacer algo grande en tu vida. Puesto en pie. Padre, gracias por su palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias porque ella nos permite entender, visualizar a grandes rasgos la necesidad perentoria, la necesidad urgente que tenemos de Dios, del Espíritu Santo, de Jesucristo, de su palabra, de la oración de los hombres de Dios, para buscar liberación, para buscar sanidad.